Buenas tardes a todos los interesados, personas, parasitólogos, parasitólogas, intere- haciendo parasitología o personas interesadas en la parasitología. Pues comenzamos hoy nuestro seminario de noviembre y tenemos el gran honor de tener como ponente a la doctora Ingeborg Becker en tema de Leishmania y me voy a permitir leer una semblanza de ella. La doctora Ingeborg Becker estudió la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también realizó sus estudios de maestría en ciencias biomédicas en el área de inmunología. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Enfermedades Parasitarias de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, de los Estados Unidos y en el Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, en Alemania, donde inició sus estudios en leishmaniasis. Ha realizado diversas colaboraciones internacionales financiadas por la Comunidad Económica Europea. Participó como invitada por la Organización Mundial de la Salud como representante temporal de México para participar en la reunión de expertos en leishmaniasis. Actualmente participa con la Organización Panamericana de la Salud en un proyecto sobre la generación de un PCR en tiempo real para la cuantificación de la carga parasitaria para el manejo de leishmaniasis cutáneas en las Américas. Es docente en pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, habiendo titulado a 31 alumnos de licenciatura, 8 de maestría, 19 de doctorado y 1 de especialidad. Es emérita del Sistema Nacional de Investigadores y nivel D del programa de estímulos PRIDE de la UNAM. Fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y obtuvo el premio al mejor artículo en la revista Parasite Immunology. Impulsó la creación del Centro de Medicina Tropical mediante un convenio establecido entre la Facultad de Medicina de la UNAM y el Hospital General de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Ha publicado más de 120 artículos científicos internacionales y 7 nacionales y es revisora de 23 revistas internacionales. Actualmente es jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología, es responsable del Centro de Medicina Tropical y es coordinadora de investigación en la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina. Inge, agradecemos muchísimo tu aceptar la invitación y estamos ansiosos de escuchar todo lo que has hecho en el campo de la leishmaniasis. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a ti, Emma. Para mí es un honor también estar con ustedes. Ustedes son realmente una sociedad importantísima de parasitología y para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes todos. Bueno, voy a presentarles en esta ocasión el tema de una nueva ventana de oportunidad para el tratamiento de leishmaniasis, tomando en cuenta algunos estudios que hemos hecho a lo largo de muchos años y cómo esto puede beneficiar finalmente en el mejorar el tratamiento de los pacientes, porque como vamos a ver en la plática, pues la perspectiva de tener medicamentos nuevos, buenos, pues no ha avanzado gran cosa. Permítanme nada más tratar de avanzar. Ajá, tengo un problema aquí para avanzar. Okay. Ya no vemos. Ok, sí. Ok, ahí vamos. Ok, gracias. Entonces, empezamos un poquito con la historia. La leishmaniasis se conoce como úlcera del chiclero, que viene de la palabra del náhuatl, tzictli. Y bueno, este padecimiento originalmente fue descrito en los cosechadores de la goma del chico zapote que se utilizaba para masticar. Entonces, estos trabajadores vivían en campamentos y siguen viviendo en campamentos chicleros expuestos a ser picados por la mosquita transmisora
Y en estos pacientes era muy característico que tuvieran las orejas muy inflamadas, en algunos casos con necrosis, o a veces ellos mismos se las quemaban en su desesperación porque para controlar esto. Y el parásito es muy sensible al calor, de manera que esto les daba un alivio temporal. En ese sentido, pues es una enfermedad ancestral que sigue existiendo en regiones donde originalmente se había cultivado cacao, como es la Chontalpa de Tabasco. Vamos a eso un poquito más adelante. Entonces, la enfermedad es el resultado de una compleja red de interacción entre el parásito, el vector y finalmente el hospedero. Y eso es lo que vamos a un poquito analizar el día de hoy. Sabemos que la enfermedad es una enfermedad zoonótica, selvática, en donde el animalito silvestre generalmente puede ser cualquier mamífero. En este caso tenemos el ejemplo de un roedor, que es picada por la mosquita, la mosquita hembra requiere la sangre para la oposición y se establece un ciclo selvático zoonótico. Sin embargo, el humano, nosotros entramos a esta zona donde está la transmisión activa y nosotros nos infectamos en ese momento. En México, la Leishmania mexicana es la más común, y la lesión más común es justamente, como observamos aquí, una úlcera en el sitio del piquete, pero esto mismo puede progresar a tener una diseminación en todo el cuerpo, generando no úlceras, sino nódulos, y a esta forma le conocemos como Leishmania mexicana diseminada o difusa, en donde si observamos en un corte, una impronta, en los parásitos intracelulares, ustedes aquí ven un macrófago, y adentro los puntitos son parásitos que se encuentran dentro del macrófago. El paciente con leishmaniasis cutánea difusa tiene muchísimos y el localizado tiene unos pocos. Eso es muy característico para la leishmania mexicana. Y bueno, a lo largo de la plática vamos a ver qué tan importantes son las glándulas salivales de la mosquita transmisora para establecer este cuadro clínico. Entonces, el vector, como les decía yo, es una mosquita del género Lutzomia, que en México se conoce como papalotilla o mosca chiclera, jején, y que la hembra es la que requiere la sangre para la ovoposición. Cuando nos pica, no sentimos en ese momento nada. Tiene mediadores en su saliva, son analgésicos, anestésicos y vasodilatadores, que finalmente le permiten alimentarse, y hasta que finaliza su alimentación es cuando sentimos el dolor. Podemos ver que una vez depositado el parásito, mediante la mosquita toma sangre, pero regurgita el parásito que tiene en su esófago hacia la dermis y al tejido celular subcutáneo, en donde es fagocitado, aquí incorporado, aquí a las células fagocíticas. Una vez dentro se transforma este parásito, que es flagelar inicialmente, aquí lo tenemos el flagelo, y dentro pierde su flagelo, se transforma en amastigote y se empieza a dividir hasta que estalle el macrófago, como podemos ver. Lo interesante es que, aunque haya más de 1000 especies de flebótomos o de mosquitas distintas, solo 20 son de importancia médica. Entonces, hay una selectividad ahí que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, como les mencionaba, las leucomias se alimentan cuando toman sangre, y esto lo hacen mediante su probóscides, que es como un serrucho que corta los capilares y aspira entonces la sangre, la extravasación de la sangre lo aspira, y en el conjunto de la alimentación también vierte contenido de sus glándulas salivales que tenemos acá, y que esto vamos a analizar qué tan importante es el papel de las glándulas para que el parásito se pueda establecer. A la mosca le sirve para alimentarse, ciertamente, pero el parásito, ¿qué beneficio saca de esta saliva? Aquí tenemos unas imágenes, aquí tenemos una que está recién alimentada. Y bueno, entonces para empezar a juntar las piezas de un rompecabezas bastante complejo, empezamos a trabajar un poco con la mosca. Y para esto tuvimos y seguimos teniendo el apoyo muy importante de excelentes entomólogos, entre otros el doctor Eduardo Rebollar, que tenemos aquí en la figura,
que nos ayudaron en la colecta y la clasificación de las lutzomias que se iban capturando con distintos tipos de trampas, dependiendo de la altitud que queríamos y sobre todo si fueron antropofílicas, como aquí en esta trampa de Shannon. Y una vez capturadas, los estudiantes en la noche, en el hotel ya, con microscopio, se dedicaban a congelar las muestras y extraer las glándulas salivales que se llevan al laboratorio para fines de experimentación. Y a la par, una estudiante se fue a los Institutos Nacionales de Salud a trabajar con un grupo del doctor Valenzuela que trabaja vectores, sobre todo tiene un modelo natural de infección. Y en ese modelo natural, lo que quiere decir que tiene una mosquita que pica y tiene todo el modelo para simular o para repetir lo que ocurre en vida silvestre. Entonces, con él se pudo hacer una cinética de las primeras etapas de la infección que ocurre en los primeros minutos después de la picadura de la mosquita, porque es cuando el parásito tiene que encontrar una célula en la cual se puede esconder, porque complemento, que está en todos lados, pues lo mata. Entonces, lo que podemos observar es que en los primeros minutos, 30 minutos después del piquete, vemos las células cebadas. Aquí tenemos la imagen de una tinción con azulitoiloidina. Ven ustedes los granulitos que están saliendo acá. Aquí tenemos una imagen de qué ocurre con estos gránulos. Cuando son liberados, estos gránulos tienen preformados potentes mediadores de inflamación, como son histamina, TNF-alfa, y estos los libera de manera instantánea y tiene otros mediadores que sintetiza de nuevo, que son prostaglandinas y leucotrienos. En cuestión de minutos, vemos que los neutrófilos ya empiezan a perfilar en la periferia de los vasos sanguíneos, una marginación muy rápida y finalmente una diapedesis, una extravasación. Aquí está el vasito. Los neutrófilos salen rápidamente atraídos por los factores quimiotácticos como CXL8 que libera la misma célula cebada. Entonces, en esta gráfica nada más quiero ejemplificar el potente efecto proinflamatorio que tiene la saliva. En ese sentido, tenemos aquí una cinética de infección natural. En el primer panel tenemos mosquitas que no estaban infectadas con leishmania, que picaron al ratoncito, y aquí, en este caso, en este panel, tenemos mosquitas que sí estaban infectadas con leishmania. Y entonces se hizo un estudio de 30 minutos, 6 horas y 48 horas, en donde vimos que esencialmente, y aquí tenemos la tinción con histamina, esencialmente la inflamación, la liberación de histamina es idéntica. El parásito no juega un papel importante, es la pura saliva. Y esto se traduce en la llegada de neutrófilos. Nada más voy a hacer muy puntual aquí, que tenemos los no infectados y los infectados a los 30 minutos. La afluencia de neutrófilos es igual, infectados o no infectados, a los 30 minutos, a las 6 horas. Luego a las 24 horas cambia un poquito la dinámica, pero siguen igual entre ambos grupos. Entonces, aquí ya estamos viendo que el éxito de ingreso de una leishmania es el aprovechar la proteína saliva de las leucomias para generar inflamación. Y vamos a ver que la inflamación va a ser un tema central que nos va a ocupar en diferentes etapas ahorita de la plática, pero uno de los primeros fenómenos de inflamación lo genera la glándula salival de la mosquita. Y esto le favorece porque llegan los neutrófilos, fagocitan al parásito y dentro del neutrófilo, el parásito apaga mecanismos leishmanicidas como el estallido oxidativo, como la producción de óxido nítrico, y el neutrófilo se transforma en un caballo de Troya que transporta al parásito fuera del lugar y permite así que se establezca la dispersión. En su momento nos interesó también ver si hay algún tipo de asociación entre las leucomias y la severidad del cuadro clínico, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero volteemos a ver qué está pasando en México, ahorita en el caso del sureste mexicano, que hay toda una problemática nueva que vamos a incorporar también esta problemática en la plática.
Sabemos que hay grupos de desplazamiento de personas, tanto personas a nivel nacional, como por ejemplo los que han incursionado en la selva maya para la construcción del Tren Maya, donde todo tipo de trabajadores que no son de la región fueron introducidos y expuestos a los piquetes aquí de las mosquitas. Y el otro grupo de desplazamiento humano masivo, pero en este caso internacional, son los migrantes que ahorita ya disminuyeron mucho, pero en esta época, cuando hicimos este estudio, estaba en su apogeo y vemos que estos migrantes, sobre todo de Sudamérica, pero no exclusivamente de Sudamérica, sino pueden haber llegado de otros lados del mundo infectados con cepas sudamericanas o de otros países. Lo que, si nosotros analizamos el número de pacientes que nos reporta la SINAVE, vemos que fluctúa entre 800 y 1000 número de casos al año. Hay ciertas fluctuaciones. Durante la pandemia, esto disminuyó importantemente para rebotar nuevamente en 2022-23, donde tenemos el mismo número de casos que antes, pero interesantemente, ahorita aparentemente hay un subregistro 24-25, 2024-25, hay muy pocos casos y esto no entendemos muy bien qué está pasando. Pensamos que hay un subregistro. Si ustedes ven la barra azul son del sexo masculino, las barras rojas son femeninas y siempre esta enfermedad se ha asociado al hombre por dos razones. Uno, porque se expone en su trabajo a ser picado porque el trabajo está fuera de los hogares, en zonas donde está más expuesto. Por un lado, y por otro lado, o sea, trabajos nuestros han demostrado que la testosterona es un factor de crecimiento para el parásito. Entonces, ambas situaciones se conjugan para que nosotros veamos que el hombre es más susceptible. Sin embargo, si nosotros comparamos las poblaciones que se infectan entre el 2014 y el 2023, que serían esta gráfica, observamos que tradicionalmente la mayor parte de los pacientes son infectados son de Tabasco o un gran número, pero siempre ha sido uno de los estados más afectados, en parte porque tienen sus cacautales, que son como selvas domésticas realmente, que favorecen mucho al criadero de la mosquita. Hacen el mejor cacao del mundo, eso sí, pero tenemos este riesgo de la transmisión de leishmaniasis. Sin embargo, en el 2023 ocurre un fenómeno interesante. La mayor parte de los pacientes que se registran en ese año fueron de Quintana Roo. Entonces, este viraje del sitio de infección, pues es notorio y se asocia con el Tren Maya. Y en parte nosotros mismos recibimos, y todas estas flechitas rojas son pacientes que han llegado, a nuestro laboratorio, que han participado en la construcción del Tren Maya. Aquí tenemos la ruta y ustedes pueden ver aquí cómo no nada más en la construcción del Tren Maya como tal, han incursionado en la selva, sino que además para la construcción de un gran hotel militar que hicieron los militares en el corazón de una zona protegida, que es la reserva de la biosfera de Calakmul, bueno, que también han expuesto a mucho trabajador a los piquetes. De hecho, biólogos, arqueólogos, topógrafos, geógrafos, fotógrafos, albañiles, nos han llegado pacientes con diferentes profesiones que estuvieron expuestos durante estas etapas. Y bueno, siempre es importante mencionar que además de la leishmaniasis, pues tenemos este problema grave de ecocidio, donde aquí tenemos, por ejemplo, un jaguar que necesita sus ojos de agua para su sobrevida, y el Tren Maya pues destruyó muchas de esas rutas, exponiendo a los animales a problemas importantes. Además de las destrucciones en cavernas y cenotes, y animales en peligro de extinción, como este pavo ocelado, que bueno, es de la zona y cada vez se observa menos, ¿no? Los biólogos han hecho este recuento y están ya reportando una disminución importante. Lo que no disminuye son los pacientes. Y aquí tenemos el problema de estos pacientes que han incursionado
en zonas donde tenemos transmisión activa de Leishmania mexicana. Entonces, el problema que hemos visto es que llegan con lesiones muy grandes, muy crónicas, nuevamente, sobre todo si son en pabellón auricular. En este caso, esta chica usó un cubrebocas, pero entonces fue picada en el párpado, que es un sitio muy difícil también para su manejo. Entonces, estamos viendo que llegan pacientes con lesiones muy grandes, llegan al laboratorio y lo primero que se intenta hacer es una impronta, porque este es el método de diagnóstico que está en la norma mexicana oficial para que reciban tratamiento, se requiere que haya una impronta. Además, siempre tratamos de aspirar del borde de la lesión donde se encuentra el parásito para su cultivo, porque realmente para el cultivo para después poder hacer la tipificación de especie, nos sirve el cultivo porque podemos expandir el número de parásitos. Y bueno, el ELISA, que es el método inmunológico que también utilizamos. Entonces, tomamos una parte de la lesión muy pequeñita para aislamiento, y microbiopsias a veces sirven para la misma impronta, o un cepillito de tisular, o hisopos, o papel filtro. Tenemos diferentes métodos para tomar muestras. El papel filtro es excelente método para tomar el DNA, para también tratar de identificar la especie. ¿Y qué es lo que vemos en la impronta en estos pacientes? Pues son este tipo de imágenes donde vemos a macrófagos muy parasitados dentro y fuera, o sea que hay muchos parásitos que están fuera del macrófago, como ustedes pueden ver. Y bueno, pero ¿qué pasa regresando al problema de la inflamación? Estos pacientes, todos son de la región del Tren Maya. En este caso es un paciente que tuvo una impronta positiva, el aspirado fue positivo, todo fue muy positivo, pero llegó con un médico dermatólogo que pensó, bueno, si tengo una lesión única, es más fácil cortarla, eliminarla, y después evaluar a lo mejor que con eso ni siquiera necesita tratamiento. Pero ¿qué pasa con la leishmaniasis? Pues la pura inflamación causada por el corte y la sutura lo que genera es que toda esta lesión realmente se expande terriblemente. O el otro escenario que pasa con cierta frecuencia es que la impronta sale negativa porque la lesión en ese momento no pescó el parásito. Entonces, mientras no sea la impronta positiva, los pacientes en teoría no reciben tratamiento, aunque esto ya está cambiando, pero eso ha sido la norma. Entonces el médico dice, ah, es negativo la impronta, entonces debe tener otra cosa. ¿Qué es lo primero que se piensa hacer? Pues, ¿por qué no toma una biopsia? Y esto, el patólogo entonces me va a decir qué tiene este paciente, si leishmaniasis o no. ¿Y qué generamos con esta medida? Pues lo mismo que arriba, es la expansión y crecimiento de la inflamación y de la expansión del parásito. Si ustedes ven estas lesiones que tienen aquí como nodulitos, todos estos son parásitos que se están multiplicando dentro del tejido. Entonces, realmente, aquí nuevamente, el incidir sobre una lesión que tiene leishmania está contraindicado porque uno genera más inflamación. O que los pacientes son dadas de alta demasiado prematuramente. Esto es un paciente que llegó con lesiones sumamente extendidas, como pueden ver acá. Fue tratado, él tuvo la suerte del Tren Maya igual, que fue tratado en el IMSS, porque el IMSS fue el que siempre ha tenido históricamente más glucantime, que les fue dado por los militares, pero muchos trabajadores no tenían acceso al IMSS y llegaban con lesiones así muy avanzadas. Este paciente sí fue atendido, fue tratado, pero lo dieron de alta en estas condiciones donde todavía había evidencia del parásito. Finalmente, pues llegó con nosotros y con el Hospital General de continuar el tratamiento con glucantime. Originalmente había sido anfotericina B, hasta que quedó totalmente limpio y ya se pudo dar de alta. Entonces aquí, con los pacientes del Tren Maya, tenemos que la leishmania mexicana causa lesiones grandes, pero donde la inflamación juega un papel crítico generando el daño, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí lo está resumido, que fueron estos trabajadores que fueron infectados, y la falta de tratamiento temprano
es lo que ha generado estas lesiones muy difíciles a veces de tratar por el tamaño. Lo que es importante mencionar es que las biopsias están realmente contraindicadas, si se puede evitar, porque provocan la dispersión del parásito. Y la otra cosa importante de mencionar es que muchos pacientes los someten a tratamientos intralesionales en donde la inyección va perpendicular, que está contraindicado, porque va muy profunda al tejido muscular donde no está el parásito, sino que se debe saber aplicar de manera inclinada para llegar justamente a dermis y tejido celular subcutáneo. Bueno, y la siguiente escenario de problemas en México son los pacientes migrantes que les había yo mencionado, que son pacientes que llegan de Venezuela, atraviesan a través de Colombia por el tapón del Darién, que es esta región donde tienen que atravesar en condiciones infrahumanas, todo inundado, van muy lentos porque no hay caminos, y entonces pernoctan en estas regiones durante hasta a veces hasta una semana al aire libre. Entonces, oficialmente ya se tiene un registro de los pacientes que han entrado, los que entran a Panamá a través del Darién y los que siguen a México después. Muchos de la mayor parte son de Venezuela, desde aquí lo vemos en Panamá y aquí lo vemos en México. Del 23 y el 24 el número ha sido igual. Son muchos, pero no son nada más de Venezuela, son de muchos lados de Sudamérica y de otros lados del mundo, algunos pocos. Pero lo importante aquí es que no nada más son hombres, sino que también son mujeres y también son niños los que están infectándose. Entonces, eso cambia un poquito el panorama ya de la gente que está expuesta. Y lo que es dramático en América es que tenemos complejos de Leishmania y Viania, donde hay muchas especies. En total se saben que hay más de 20, son 20 especies que infectan al humano, de los cuales la mayor parte se encuentra en el continente americano, muy pocos en Asia, África, Europa, de manera que nuestros pacientes vienen con con una gran gama de potenciales parásitos que los están infectando. Y parte de la labor nuestra es tratar de elucidar con qué vienen. Los primeros migrantes que llegaron con nosotros llegaron con lesiones de este tamaño, muy, muy grandes, a pesar de tener tiempo de evolución no tan largos. En este caso fueron 4 meses. Entonces, aquí nuevamente este paciente sufrió el error de que se le trató inicialmente con inyecciones intralesionales, que obviamente no sirvieron de nada, porque la lesión era demasiado grande y en este caso está contraindicado la inyección intralesional. Pero lo más importante aquí es que la impronta sale negativo y se le tomaron 7 improntas y sale negativo. Entonces, esto para nosotros, trabajando con Leishmania mexicana, era realmente una situación nueva. Lográbamos aislar unos cuantos parásitos que se puso en medio bifásico, lo pudimos cultivar y hemos podido entonces ya tener cultivos de estos pacientes. Pero aquí nuevamente, un paciente que tiene con estas lesiones, en 7 biopsias encontramos este parásito, perdón, en 7 improntas este parásito, un solo parásito en una impronta. Aquí tenemos otros ejemplos de muy escasos parásitos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Finalmente, nos llegó un paciente con 13 lesiones muy avanzadas también y logramos ya empezar la secuenciación, encontrando que tenemos una Leishmania viania brasiliensis con lesiones de mucocutánea, con el riesgo de tener lesiones mucocutáneas. O sea, lo que nos llamó la atención es la rapidez con la cual las lesiones expanden. Entonces aquí, bueno, esto no tiene más que demostrar cómo se hizo inicialmente ya la caracterización de la especie por PCR y luego por secuenciación. No me detengo en eso. Y esto sería la última imagen y para demostrar lo dramático que es esta situación. Es una niñita de 3 años de Colombia que atravesaron el Darién y en un mes había desarrollado lesiones de este tamaño, además en su naricita, donde la lesión mucocutánea es inminente, que ya puede empezar a complicarse. Cuando ella la internaron en el Hospital General de México en pediatría y nos pidieron el apoyo, ya teníamos el DNA extraído cuando tuvimos un curso internacional
de enfermedades zoonóticas y tenemos nuestros colegas del INDRE que estaban con nosotros y les platicamos el caso y ellos inmediatamente se fueron esa tarde, secuenciaron en la noche y salió positiva para Leishmania viania panamensis. Entonces, esto fue importantísimo, la rapidez con que se pudo hacer el diagnóstico. Luego iniciaron el tratamiento y la niña se pudo dar de alta al mes de tratamiento. Me hubiera gustado darle más seguimiento, pero desaparecieron del radar. Siendo migrantes, el trabajo social del hospital luego pudo contactar a la madre y ya estaban en Estados Unidos y que estaba bien la niña y con eso ya nos dimos realmente digo, estamos muy contentos de que la niña estaba bien y esperemos que siga muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo con esta problemática de los pacientes migrantes internacionales? Primero, la dificultad diagnóstica que requiere un PCR para identificar secuenciación también, que es muy rápida, con mucha necrosis tisular. Generalmente llegan con bastante retraso en el diagnóstico. Las improntas generalmente son negativos, hay muy escasos parásitos. Y bueno, se pierde rápidamente el contacto. Pero otra de las cosas importantes que hay que empezar a explorar con este nuevo impacto de enfermedad que hay en el sureste es ver, tenemos los vectores que transmiten esto, Leishmania brasiliensis. Cuando teníamos esa pregunta todavía en el aire, nos llegan unos niños mexicanos que habían ido a la zona de la selva lacandona, que es limítrofe con Guatemala, infectados, ustedes ven con lesiones grandes, como pueden ver. Aquí nuevamente la impronta negativa ya nos hizo sospechar de Leishmania brasiliensis. Se mandaron secuenciar, o sea, aislamos el parásito, se mandaron secuenciar 3 genes en ellos. Hicimos un árbol filogenético encontrando que pertenecen, que son Leishmania brasiliensis, confirmando que es Leishmania brasiliensis. Aquí tenemos los 2 niños. Lo interesante es que no son idénticas las bandas. Aquí el control positivo para mexicana, para Leishmania amazonensis, estos brasiliensis y estos Viania. Entonces, perdón, esto es infantum. Entonces, aquí podemos ver que uno de los niños sí parece coincidir con el brasiliensis, el otro varía un poquito y ahorita estamos analizando qué puede estar pasando entre estos 2 niños. Estamos haciendo secuenciación de estos con otros genes para ver si tenemos una combinación de más o dos o más especies de Leishmania en algunos de los niños. Pero retomando entonces la problemática, si volteamos a ver las competencias inmunológicas de las distintas, lo que está descrito entre las distintas especies, sabemos que para la Leishmania mexicana tenemos úlceras normalmente más pequeñas, de evolución un poco más lenta, con muchísimos parásitos en las lesiones. Y se ha descrito que hay mayor cantidad de linfocitos CD4 que CD8 en la sangre y en las lesiones. Pero lo que está descrito para la Leishmania brasiliensis y que estamos viendo también, mucha destrucción y necrosis, úlceras de muy rápida evolución, una activación, eso está descrito del linfocito CD8 sobre todo, más CD8 que CD4 en las lesiones, y muy pocos parásitos que requieren habitualmente tratamiento prolongado. Entonces, lo que hay en México ahorita es un cuadro muy amplio, donde en la parte central de estos extremos posibles, tenemos el típico paciente con leishmania infectado por leishmania mexicana que tiene una úlcera única. Si este paciente se complica y progresa, cae generalmente dentro del rango polarizado de una respuesta tipo TH2, donde el paciente acaba con una leishmaniasis cutánea difusa, pero con lo nuevo que estamos observando con los pacientes con leishmaniasis por leishmania brasiliensis, tienen un comportamiento muy distinto que se va a una respuesta TH1. Entonces, aquí hay más bien una activación y pues vamos a ver sobre todo el linfocito CD8 con mucha necrosis. Entonces, son 2 polos muy distintos y eso implica manejo y estudio distinto. Entonces, ¿cuáles son los problemas grandes ahorita con los nuevos casos de leishmaniasis? Un problema es cuando se sospecha el paciente y tiene con leishmaniasis, con improntas negativas,
inmediatamente tiene que hacerse un PCR para ver si tiene Leishmania brasiliensis. Tratar de evitar tomar biopsias, obviamente, por el riesgo de la mayor inflamación. Es crítico tener realmente un diagnóstico lo antes posible para evitar la diseminación a mucosas. Y yo sigo insistiendo en la importancia de las mosquitas, que siempre tenemos que voltear a ver qué pasa con el vector. Y sobre todo estudiar con más detalle linfocitos CD8, porque esos son clásicamente los que generan todo este daño en el paciente con leishmaniasis cutánea, perdón, en pacientes con leishmania por brasiliensis. Y bueno, buscar quién es el vector de este parásito. Si volteamos a ver los posibles vectores, las posibles especies de Luxomias que pueden transmitir Leishmania brasiliensis, vemos que hay una lista como de 6, y sobre todo uno que es Luxomia longipalpis. Se ha descrito que la infección con Leishmania brasiliensis inducida por lesión por Luxomia longipalpis es todavía, se potencializa el evento inflamatorio. O sea, esta combinación es todavía más proinflamatoria. Y si ustedes se fijan, todas las cepas que pueden transmitir Leishmania brasiliensis ya están en Campeche, en Chiapas, en todos estos estados donde están llegando o están atravesando los migrantes. Entonces, la mesa está puesta para que los pacientes que llegan infectados con Leishmania brasiliensis, pues encuentran moscas que pueden empezar a transmitir a esta especie de parásito en nuestro país. Entonces, ahorita ya vimos que la inflamación al ingreso es lo que le ayuda al parásito, le facilita el ingreso. Pero, ¿qué le facilita el que quede vivo, el que permanezca en nuestro sistema? Entonces, vamos a voltear a ver lo que es el tema de agotamiento celular. Este tema de agotamiento nos empezó a llamar la atención con unos pacientes que vimos en 1999, y hace muchísimo tiempo, en donde se trataban, en esta ocasión tratamos a 2 pacientes con leishmaniasis cutánea diseminada en un protocolo que se realizó con el Hospital de Cancerología, en donde inyectamos, bueno, se fueron tratados con medicamentos para matar al parásito y interferón gamma recombinante humano donado por Argentina para tratar de revertir la respuesta TH2 hacia una TH1. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que aquí llegó el paciente, durante 2 meses recibió el tratamiento, vemos que disminuyó importantemente el parásito, casi no lo detectábamos ya, cantábamos victoria. Sin embargo, en el momento que acabamos de tratarlo, empezó a revertir y nuevamente a recaer. Pero lo que nos llamó la atención es sus linfocitos CD8. Cuando llegó, tenía muy bajos niveles y conforme desaparecía el parásito, se recuperaba los linfocitos CD8. Entonces, ya esto nos llamó mucho la atención, y ya checando la literatura, pues está descrito que los linfocitos CD8 son muy importantes para el control de la leishmaniasis. Sobre todo esto se ha visto en ratoncitos C57 que se depletaban con linfocitos CD8. Entonces esto llegaba, aquí está, llegaba a la progresión de la enfermedad que disminuía la cantidad de interferón gamma, aumenta la carga parasitaria, la lesión aumenta en comparación con aquel ratoncito que sí tenía los linfocitos CD8. Entonces, nuevamente, era otro indicio de que los linfocitos CD8 juegan un papel muy importante en esto. Entonces, lo primero que hicimos es comparar los 2 grupos de pacientes con la infección de Leishmania mexicana, porque es lo que teníamos en ese momento en México. Y lo que observamos, estudiamos tanto la proliferación como la producción de interferón gamma, como la citotoxicidad de los linfocitos CD8 en pacientes localizados y difusos. Y nada más quiero que se fijen ustedes en las barras verdes, que son los linfocitos CD8 confrontados, estimulados con antígenos de Leishmania, de los pacientes, ¿sí? Entonces podemos observar que el linfocito CD8 de pacientes localizados proliferaron
más no los del paciente difuso. Las barras anaranjadas son el control positivo con A, que es un mitógeno. Entonces, se ve que sí responden los linfocitos, pero no contra el antígeno específico. O sea, estos linfocitos antígeno específico no estaban respondiendo. Con respecto a producción de interferón gamma, nuevamente el paciente localizado sí responde, el difuso no responde, y lo mismo la citotoxicidad es muy baja en pacientes con la leishmaniasis cutánea difusa. Esto nos hizo voltear a ver lo que se estaba trabajando en esos momentos, que es sobre la exhaustación inmune, y esto a lo que se refiere es que cuando nosotros tenemos una infección, normalmente tenemos entre la célula presentora de antígeno y el linfocito T una interacción entre el receptor, el moléculas MHC, moléculas del correceptor y coestimuladoras que echan a andar toda la activación del linfocito T. Sin embargo, cuando hay persistencia de la infección, entra un punto de control inmunológico y se empiezan a expresar moléculas inhibitorias, que son PDL1, PDL2 por parte de la presentadora y PD1 por parte del linfocito. Entonces, esto frena la inflamación o la proliferación. Es un mecanismo en el fondo homeostático. Pero cuando hay infecciones o con alta dosis de antígeno o muy prolongadas, esto sale de control. ¿En qué sentido? Nosotros lo primero que hicimos es estudiar si tenemos la expresión de PD1 en linfocitos CD8 con diferentes número de infección, de número de parásitos. Una vez son 10 a la 4 y otros 10 a la 5. Y vemos que entre más tenemos el parásito en las infecciones, mayor expresión de PD1. Entonces ya tenemos la primera evidencia de la presencia de PD1 en lesiones crónicas con leishmaniasis, que no es de sorprenderse, es una exposición crónica de un antígeno que sabemos que induce PD1. Queríamos confirmar que PDL1, que está en las presentadoras de antígeno, en este caso dendríticas, si esto se puede inducir por la presencia de TNF-alfa y efectivamente, conforme aumenta TNF-alfa, aumenta la expresión de PDL1. Entonces ya teníamos la primera evidencia de la importancia de PD1 en facilitar la infección. Y aquí en esta imagen vemos cómo en una lesión donde vemos el aumento del tamaño de la lesión y de la carga parasitaria en estos ratoncitos, si analizamos los linfocitos, tanto CD4 como CD8, y buscamos su expresión de PD1, vemos que a lo largo de los 90 días de que dura la infección, van aumentando la expresión de PD1 tanto en linfocitos CD4 como linfocitos CD8. Aquí los tenemos separados, pero es la misma información. Y concomitantemente también observamos que si aquí analizamos citocinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, en aquellas células estimuladas con antígeno o no, estamos observando que conforme avanza la infección, disminuye interferón gamma, disminuye IL-6, IL-4, IL-5, IL-10, y todo disminuye. Entonces, las células se están apagando. Esto, obviamente, corrió a la par de la literatura en donde se le dio el premio Nobel a dos personas, a un investigador japonés, Tasuku Honjo y James Allison, que recibieron el premio Nobel porque describieron la terapia contra el cáncer, en este caso fue el primero que estudiaron fueron melanomas, inhibiendo justamente, desbloqueando PD1 de PDL1. Recibieron el premio Nobel en 2018. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hicieron es que si esto es el problema de que PD1 está bloqueando, induciendo un estado exhausto, ellos propusieron, bueno, hacemos unos anticuerpos, se evita que tanto PD1 se ancle con su receptor PDL1 y ya con esto, entonces, la célula puede ser rescatable de su estado exhausto. Estado exhausto quiere decir que la célula no responde mientras está el antígeno, pero si quitamos el antígeno, la célula puede volver a responder. Y esto es lo que ellos hicieron artificialmente,
impidiendo la unión de PDL1 y PD1. Y bueno, ya las compañías farmacéuticas rápidamente producieron los anticuerpos y se está usando en cáncer con mucho éxito. Bueno, entonces dijimos, bueno, si tal es el caso, ¿qué pasa en leishmaniasis? Normalmente, lo que se sabe es que cuando hay una infección aguda, los linfocitos pues se transforman en efectores, liberan sus granos, hacen su labor efectora y cuando se acaba la infección se transforman en linfocitos de memoria. Sin embargo, cuando persiste la exposición al antígeno, sea por cáncer, sean por infecciones, y en este caso posiblemente leishmania, es lo que queríamos saber nosotros, lo que se ha visto es que ese linfocito exhausto entra en diferentes etapas de exhaustación que se han denominado progenitores exhaustos, 1 y 2, intermedios exhaustos y terminalmente exhaustos. Y cada una de estas etapas tiene marcadores distintos en donde uno puede diferenciar en qué estadio está cada una de las células. De manera, por ejemplo, los que están terminalmente exhaustas expresan mucho PD1, TIM3. Los que están inicialmente en estadios progenitores todavía expresan interferón gamma, lo sintetizan, todavía proliferan, aquí están, expresan CXCR5, es otro marcador de ellos. Y entonces, estas son las células que todavía tienen un potencial importante para ser rescatadas en una infección para que vuelvan a ser funcionales. Una vez que llegan a esta etapa de terminalmente exhaustas, lo único que funciona es la gran secreción de gránulos y la lisis citotóxica por granzimas, perforinas y caspasas en las células que son atacadas, la activación de caspasas para la apoptosis de la célula. Entonces, las células que al final de la diferenciación hacia el estado exhausto, que todavía secretan importantemente, son los linfocitos CD8, o sea, las citotóxicas, que tienen citotoxicidad. Entonces, volteamos a ver, ok, qué es lo que está pasando con los subtipos. Esto lo hicimos en colaboración con la doctora Laura Bonifaz, en donde en los ratones infectados analizamos subtipos de células progenitoras, intermedias y terminales en los ratoncitos, tanto para CD4 como para CD8, y en la parte roja, las barras rojas, son los progenitores, y a lo largo de los 90 días vemos que hay una sobrevida e inclusive aumento en su existencia de las células progenitoras, tanto CD4 como CD8, y las intermedias, que son las verdes, están destinadas a acabarse, igualmente las terminalmente exhaustas también. Entonces aquí tenemos la ventana de las rojas, que son rescatables. Cuando analizamos ya con más detalle estas células, observamos que nuevamente aquí estimulado CD4, CD8, sin estímulo y con canabelina A, vemos que los progenitores y los intermedios aquí están respondiendo muy bien, proliferando. Las terminales ya no proliferan, gran cosa, al menos, tanto para CD4 como para CD8 pasa lo mismo. Y si analizamos su producción de interferón gamma, pues las células en estado de progenitores sí producen, las otras dos ya van decayendo. Lo mismo para CD8, produce interferón gamma. Y la degranulación, interesantemente, lo que yo les decía de la citotoxicidad, esto permanece alto en las terminales y en los intermedios. Entonces, sí son células que todavía pueden vertir granos y pueden lisar, pueden dañar. Entonces, viendo el éxito que se ha tenido en cáncer, dijimos, bueno, ¿qué pasa en leishmaniasis? ¿Qué tal si nosotros con un anticuerpo monoclonal también bloqueamos esta unión PD1, PDL1, que nos costó una fortuna, pero lo pudimos hacer, en donde se infectaron los ratoncitos y se empezaron a tratar con el anticuerpo monoclonal anti-PD1 en un esquema tomado de la literatura, donde primero se inmuniza con una dosis más alta, luego vamos reduciendo la dosis, en parte porque no teníamos tanto anticuerpo, y después se hace el análisis. Y lo que observamos es que esta es la infección, donde vemos el ratoncito normalmente infectado, va aumentando la lesión. Este es el control sano.
no infectado. Y aquí vemos las bolitas negras. El ratón que recibió el anti-PD1 no desarrolló la lesión, o sea, se protegió. Aquí mismo lo podemos ver si cuantificamos la carga parasitaria. El control que no tenía anti-PD1, pues aumentó muchísimo la carga parasitaria. En cambio, el ratón que se le había tratado tenía una reducción muy significativa de la carga. También el número de linfocitos CD8 exhaustos disminuye cuando recibe el tratamiento, o sea, se rescata el linfocito CD8 y también la expresión de PD1 en el linfocito. Todo eso disminuye con el tratamiento. Ya estamos teniendo linfocitos CD8 funcionales. Em, para decir esto, obviamente tuvimos que analizar la capacidad efectora y para esto aquí tenemos nuevamente la proliferación del linfocito CD4 CD8 cuando en estos ratoncitos tratados con el anticuerpo vemos que se recupera la capacidad de proliferación tanto de CD4 como de CD8. Y no nada más eso, sino que también recuperamos la producción de interferón gamma de CD4, de CD8 y tenemos la capacidad citotóxica de los linfocitos CD8. Entonces, en leishmaniasis, el bloquearlo, el bloquear la unión PD1, PDL1, nos permite identificar que hay células en este compartimiento de progenitoras iniciales, ¿verdad? Que pueden ser rescatables y que pueden recuperar funciones efectoras. Entonces, con esta idea en mente, pues ya teníamos un poquito más claro cuáles son los factores críticos para el control. Primero, obviamente, la exposición. Hay que evitar los flebotominos con mosquiteros y todo lo demás. Eso no fue tanto el problema, sino cómo controlar la inflamación. Bueno, hay que ver qué es lo que facilita el ingreso y la dispersión. Evitar factores que participan, infecciones bacterianas. Esto es un punto clave. Por lo general, todas las infecciones por Leishmania, las úlceras tienen infecciones bacterianas secundarias y esto aumenta todavía más la inflamación. La toma de biopsia sabemos que genera inflamación. El tratamiento intralesional, sobre todo en sitios críticos como pabellón auricular, párpados, nariz, causa mucha inflamación. Y posibles terapias, pues anti-PD1 es una posible terapia, ya lo vimos, pero es cara. Pero ¿qué tal si volteamos a ver qué más tenemos a la mano? Y con esto casi ya acabo. Nada más quiero hacer mención todavía que el problema es muy importante porque glucantime, que es el tratamiento habitualmente que damos para los pacientes con leishmaniasis, ya tiene más de 50 años en uso, necesita de aplicación parenteral, no tiene ningún efecto, más bien, no tiene efecto sobre bacterias concomitantes en las úlceras, tiene toxicidad causando náusea, vómito, cefalea, etcétera, una lista larga de fenómenos colaterales. Un costo elevado es de importación y las pacientes requieren a veces hasta 2 o más tratamientos, sobre todo si son grandes las lesiones. Entonces, glucantime es lo mejor que tenemos, pero no es lo óptimo todavía. Entonces, volteando a ver qué usa la población en Tabasco que están expuestos a leishmaniasis, lo voy a hacer muy cortito ya. Una de mis alumnas ingresó con un médico tradicional y él le enseñó el uso de la planta Cleocerrata. Y lo primero que hizo la chica fue estudiar, bueno, ¿dónde está la planta? Aquí la tenemos, los triángulos y los pacientes, y coinciden en la misma región. Entonces, y trabajando con el curandero, pues, o médico tradicional, le enseñó que esa planta es casi que vive en el traspatio de la gente. Se trajo la planta, hicimos un extracto total, se probó contra las bacterias que más frecuentemente tenemos en las lesiones, Staphylococcus aureus pseudomonas aeruginosa. El método que se usó es la zona de inhibición, en un disco de difusión, el método de Bauer, donde vemos que tiene una buena inhibición justamente para las dos bacterias que nos interesan. Asimismo, la planta redujo los promastigotes y los amastigotes cuando se probó esto in vitro y
lo que también observamos es que el incubar a los parásitos con extractos de la planta, se aumenta la producción de reactivos de oxígeno en el promastigote y tenemos que estos promastigotes mueren por apoptosis. Entonces, esta planta está induciendo apoptosis en los macrófagos. A la hora de buscar su efectividad en el modelo animal, observamos que también hay cierta disminución. Aquí tenemos dosis-respuesta de diferentes dosis que se han aplicado. Aquí pueden ver la patita que está mucho menor que cuando el ratoncito está el control. Y bueno, no tiene efectividad sobre el macrófago, no es tóxico sobre el macrófago, pero sí induce o restaura un poco la producción de nitritos cuando el macrófago está infectado con leishmania. eh, eh, Habitualmente, si tenemos aquí que la producción de nitritos, leishmania lo inhibe, pero si la damos con la planta, se restaura un poquito. No, no es mucho, pero algo. Em, eh, en los macrófagos, el extracto induce su producción aumenta la producción algo de TNF-alfa cuando están infectados, o sea, se recupera un poco esa función y se recupera un poco la función del estallido oxidativo. Entonces, para hacerlo ya, finalizar esto, entonces Cleo serrata tiene el potencial, falta explorar muchas cosas, pero tiene muchas ventajas. Tiene efectos sobre los promastigotes y amastigotes, limita el crecimiento bacteriano, es de aplicación tópica, es barata, no requiere condiciones especiales de almacenamiento y tiene un efecto inmunomodulador sobre macrófagos, aumentando producción de óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, producción de TNF-alfa, cuyo efecto combinado ayuda a controlar la infección. Entonces, el buscar tratamientos alternativos para el tratamiento es parte de nuestra labor como parasitólogos. Y entonces, ¿a dónde vamos? De las ventanas de oportunidad. Pues ya tenemos un primer paso donde Cleo serrata representa una alternativa quizás prometedora. El segundo paso es lograr el rescate funcional de los linfocitos CD8 exhaustos, que ya habíamos visto que están exhaustos en la infección por leishmania mexicana. Y lo que está pendiente es ver si con ese rescate logramos controlar la elevada citotoxicidad del linfocito CD8, evitando que progresen a el estadio terminalmente exhausto, es cuando son muy citotóxicos. Y bueno, con esto acabo, en donde pues hay que buscar alternativas como por ejemplo plantas. No nada más plantas, otros medicamentos, metalofármacos. Hay un mundo grande que tenemos que empezar a explorar. Y bueno, quiero dar las gracias a todos los participantes del laboratorio del Departamento de Biología Celular y Tisular, Secretaría de Salud de Tabasco y personas que nos ayudaron allá, Hospital General Dr. César Rivera, el doctor José Luis Romero, del NIH, Jesús Valenzuela y Shaden Kamhawi, y del INDRE, importante, colaboramos continuamente con ellos, Gabriela Meneses, Ron Huerta, Octavio Rivera y Pablo García. Bueno, con esto ya me comí todo el tiempo y les agradezco mucho y estoy abierta a preguntas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a la doctora Inge y excelentes sus resultados y muy prometedores en búsqueda de nuevas terapias para esta enfermedad tan devastadora y tan ampliamente que ahora que se está distribuyendo en el sureste del país. Tenemos algunas preguntas, bueno, alzadas las manos de la doctora Ortega. Sí, Hola, buenas sí. tardes. Buenas tardes, ¿Qué Lupita. tal, Inge? Muy Muy bien, buena tu plática, muy gracias. interesante. Este, ¿Puedo hacer las varias preguntas, Emma? Sí, sí, claro. Bueno, primero, en algunas a lo mejor es desconocimiento y me vas a disculpar, Inge, pero ¿qué diferencia hay entre bueno, me supongo que lo saben, ¿no? Si no ustedes, o ustedes y otros más, entre la Leishmania mexicana y la Leishmania brasileña, porque es impactante la diferencia que hay, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ajá, sabemos, digamos que la leishmania, el tropismo, Ok, ¿verdad? De Leishmania brasiliensis versus mexicana. Sabemos que mexicana, interesantemente,
permanece en la piel, o sea, solo en estadios muy avanzados de pacientes con leishmaniasis cutánea difusa tenemos a veces invasión de mucosas, pero es estadio realmente terminal. En cambio, Leishmania brasiliensis aguanta más la temperatura más elevada. La Leishmania mexicana es muy termosensible y entonces ahí el tropismo por mucosas es llamatorio. Y bueno, una de las cosas que queremos ahorita explorar en el laboratorio justamente, porque tenemos la suerte de tener la combinación de ya haber aislado, de muchos de estos pacientes tenemos los aislados en el laboratorio y además tenemos un insectario con justamente donde tenemos el cultivo, el criadero de Lutzomia longipalpis, que nos trajimos del doctor Valenzuela y aquí se armó el insectario. Y entonces tenemos la combinación de tener el parásito y la saliva, la glándula salival de la mosquita. Obviamente no tenemos la infección natural, no lo tenemos ni lo queremos tener. Simplemente queremos aprovechar la saliva de la mosquita, de Lutzomia longipalpis, y ver el efecto que tiene inyectando la saliva por un lado, el parásito por otro lado, en el ratón, en toda la cinética de la infección y de quizás de toda esta situación de la exhaustación. Teniendo todos los componentes biológicos en la mano, podemos hacer la cinética que nos interesa explorar. Y entonces, una vez que tengamos, yo creo que te voy a poder contestar mejor tu pregunta, Lupita. Ahorita me estoy yendo por las tangentes que son visibles, pero sí, hay muchísimo que hay que explorar todavía. Y yo tengo también otra pregunta en relación con bueno, una es con el tratamiento con Cleocerrata, ¿cómo se llama? Cleocerrata, la Ratas, planta. Ajá. sí. Que es una alternativa interesante, pero ¿qué perspectiva hay de que la puedan realmente utilizar? Realmente, la pregunta es muy justificada. No creo que sea tal como la planta no se puede usar, no creo que es un sueño, obviamente no es realizable, pero queremos ya profundizar, y eso no lo dije, que estamos analizando estamos trabajando con química, con la Facultad de Química, Ujú. en donde estamos analizando ya los componentes de la planta y probando si alguno de los extractos, algunos de los componentes son los responsables de este efecto. Y de ser así, si son flavonoides o terpenos o Ya, lo que sea, tratar de usar los sintéticos. O sea, no necesariamente la planta nos sirvió para darnos un primer acercamiento, pero hay que tomar en cuenta, a veces es la combinación de varios, no necesariamente es uno. claro, claro. Y bueno, a la par seguimos explorando también con la doctora Elena de la Facultad de Química, metalofármacos. Y también hay cosas muy interesantes que funcionan casi a la par con glucantimes, impresionante. Y son de Ya, aplicación tópica. Entonces yo creo que eso va a ser toda una historia nueva que todavía claro. estamos en pleno desarrollo, que nos va a dar alternativas a glucantimia. Ahorita Cleo Serrata la puse como el ejemplo más avanzado que tenemos, pero sí hay avances potenciales interesantes. Y yo Y, creo y que eso es un futuro que tenemos que explorar, sobre todo para los pacientes con leishmaniasis, que son los más marginados. La población expuesta es realmente la que menos tiene, ¿no? ya, Entonces, necesitamos encontrar y soluciones. ya, otra pregunta. Tengo más, pero nada más me voy a referir a la otra. ¿Qué tan factible es el uso porque esto de poder utilizar el anti-PD1 me Sí, parece bien interesante? Digo, lo tienen en el modelo sí, de ratón, que ya es bastante, sí, ¿no? sí, Pero ¿qué perspectivas habría de, pues, para los utilizar humanos. esa terapia? Bueno, no sé si se le puede llamar terapia. Sí, ¿no? Fíjate, dado que ya lo tiene digo, es utilizado ya para humanos, ya está permitido en Ujú. cáncer. Entonces ya está aprobado oficialmente por Ah, muy COFEPRIS, bien, o sea, eso ya existe. El problema es el precio, ¿no? Entonces, ya, pero para los pacientes en estadios terminales de uno o de otro lado, si ya sabemos qué funciona, pues el problema número dos es conseguir los fondos para esto. Entonces, pero se me hace que los fondos sí se pueden conseguir más fácilmente que encontrar el mecanismo. Entonces, si ya sabemos qué puede funcionar, pues hay que utilizar ese mecanismo, explorar ese mecanismo tanto directo con anticuerpos o
con medicamentos que bloqueen de alguna manera, que puedan intervenir. También, No hay sí, era nada lo que te iba a descrito. comentar. Sí, Ok. no hay nada descrito y eso sería un hit interesante si lográramos, además de controlar la infección, ver que actúe sobre el mecanismo de PD1 o inhibición de PD1 en este caso. Claro. Ok, gracias, Inge. A Gracias, ti, Emma. a ti, Lupita. Gracias a la doctora Ortega y tenemos también pregunta del doctor Cuitlahua Rovirosa y posteriormente tenemos una en el chat. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora. Es un extraordinario trabajo Muchas y gracias. está abriendo puertas para nuevos modelos epidemiológicos. Yo que tengo algunas preguntas que hacer. En el caso de los falsos negativos, ¿hicieron diagnóstico LCR? De los falsos negativos. Sí. Realmente no tenemos falsos negativos en el sentido de, ok, falsos negativos quizás porque la impronta es negativa, ¿no? Así Pero es. entonces realmente nunca fueron falsos negativos porque se logró demostrar, o en muchos de los casos, aislar inclusive el parásito. Y para Pero al momento del diagnóstico sí lo consideraron un falso negativo. Pero, ajá, realmente por muy poco tiempo, porque a la par se tomó el suero, ¿no? La prueba serológica también era positiva. Entonces el llamado a las autoridades es ya no depender de la impronta como digamos, herramienta diagnóstica válida para dar tratamiento, sino que abrir la puerta a otros métodos diagnósticos, como por ejemplo, bueno, el ELISA sí lo consideran, pero el ELISA no en todos los casos sirve, sobre todo en casos iniciales, ¿verdad? Pero el PCR, pues es un método caro, pero es muy bueno. Y digamos, la norma oficial ya va a cambiar. En eso están actualmente. Y entonces ahorita lo que hay que ampliar son justamente esos diagnósticos tempranos que permiten identificar al parásito aunque la impronta sea negativa. La impronta es un método microscópico pues muy útil en su momento, pero ya no es válido para lo que está ocurriendo en muchos casos. Pero cuando llega, por ejemplo, a una crisis neurológica, ya con un avance grave, ¿no era conveniente hacer una revisión del líquido cefalorraquídeo para ver el nivel en el que estaban los pacientes? Oye, Sí, Arturo. sí. O sea, lo que pasa es que no se ha descrito que la leishmania entre al líquido cefalorraquídeo. Eso no está descrito. Entonces, eso no Ok, lo hemos contemplado porque no hay ningún dato indicativo de que el parásito logre ingresar. ok. La otra pregunta sería, ¿tuvieron casos cruzados con dengue y con malaria Ajá. de pura casualidad? No lo buscamos, es importante pregunta, no lo buscamos y sobre todo, sí, estas fiebres hemorrágicas agudas, no tuvimos reacción cruzada a la prueba, no lo buscamos, voy a ser muy sincera. Eh, También sabemos que hay mucha reacción cruzada con Chagas, pero tampoco ahorita nos dedicamos a A buscar desmarañar. antígenos específicos. Obviamente eso está en el tintero y por eso las colaboraciones entre nosotros son importantes para ver si alguien tiene una propuesta para Chagas o para Leish, uno compartir con el otro los sueros y buscar antígenos específicos. No hay antígeno específico para leishmania sola. Todo cruza, pero sobre todo con Chagas. No sé si con dengue y con malaria, no lo sé. Pero es Sí. muy buena observación y hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Y una pregunta más, doctora. En el ámbito de medición de poblaciones, de pura casualidad, cuando estuvieron haciendo la prospección in situ, ¿encontraron poblaciones en zonas donde hubiera lirio acuático Ajá, en las lagunas o ajá. cercanía a las zonas donde pasaba el tren? Sí, nosotros no estuvimos ahí, pero varios de los pacientes que llegaron sí referían haber estado cerca de cenotes, por ejemplo.
Ajá. Entonces ahí expuestos a zonas donde hay acúmulos de agua, ciertamente, sí. Que obviamente eso implica también el riesgo, ¿no? De dengue y influencias transmitidas en este caso digo, la mosquita que necesita, digamos, el agua estancada para sus larvas, etcétera. Sí, en esas zonas ciertamente sí había zonas donde había estancamiento de aguas. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo y muchísimas felicidades. Gracias a ustedes por su pregunta. Gracias, doctor Rubirosa. Doctor Rubirosa, sí. La doctora Manning tiene preguntas. Adelante, por favor. Sí, gracias. Felicidades, Inger. Qué bonito trabajo y qué exhausto. Me llama la atención, ¿todos los individuos seropositivos presentan lesiones? Fíjate que esa pregunta es bien importante ajá, no sé el dato, no sé el dato. ¿Qué tantos seropositivos hay que no tengan lesiones? No lo sé. Te lo pregunto porque salta a la vista, por ejemplo, en esto de la gente que fue al Tren Maya, mismos turistas, la Sí. gente local, los migrantes, si pensamos que en realidad todos están expuestos, la probabilidad de ser picados por estos moscas es muy alto, asumiendo que no todas estas contienen el parásito. De todas maneras, si lo vemos en proporción a las personas que desarrollan la enfermedad, pues realmente como que son pocas. ¿Qué pasaría con las otras? ¿Realmente no fueron picadas o no todos desarrollan los síntomas? Sí, fíjate que esa pregunta es bien importante también, porque ciertamente lo que sí se ha observado es que el turista que va se infecta, si es picado por una mosca infectada. En cambio, la gente local no. Entonces, algo hay allí de protección local. Y lo que queremos explorar es qué tanto hacer un tamizaje con proteínas recombinantes de la mosca para ver exposición al piquete de la mosca, porque se me antoja pensar que la exposición repetida a piquetes de la mosca genera anticuerpos anti muchos de los componentes salivales y que sirven como neutralizantes. Entonces, en esos casos, la inflamación de inicio no será tan importante porque está inhibida. Y en esos casos, a lo mejor el parásito tampoco puede tener esa puerta de entrada tan facilitada por la inflamación y se infectan menos. Eh, entonces, hacer un estudio serológico tanto para exposición de leishmania como para exposición del piquete, yo creo que eso sería muy interesante hacerlo en algún futuro en la población en que se vive en zonas endémicas. Yo creo que ese trabajo es muy importante. Ok, y la otra es respecto al diagnóstico. Ustedes usan extracto total. Esto precisamente por este problema que hay de reacción cruzada tan fuerte con Chagas, por ejemplo, ¿no? Que Sí, ambos son tripanosomátidos. sí. Sí, hacemos em, el extracto, sí, total. Y sí, a ver, estoy ahorita haciendo un poco de memoria. Lo que tratamos de hacer es utilizar las mismas cepas que usa el INDRE en un cóctel, tratando de incluir parásitos aislados en diferentes localidades, diferentes áreas de México, pero sí es un cóctel, no es un extracto diseñado para ser más específico contra Leishmania, no lo es. Ujú. Ok, y existe esto que pasa con Chagas, que por ejemplo hay un mejor reconocimiento cuando utilizas cepas locales para los suelos de esos lugares versus de otros lugares, ¿es algo similar? Sí, fíjate que no te podría contestar. Lo que sí en Chagas es muy evidente que los kits de Chagas que usan en los bancos de sangre no tienen la especificidad que deben tener porque están hechos con linajes de Sudamérica. Así es. Y eso en Leishmania no hay tantos kits comerciales para el diagnóstico. Entonces ahí no tenemos la experiencia, pero ya tenemos las herramientas para probarlo. Podemos checar si
seguramente hay mucha reacción cruzada porque no tenemos antígenos específicos de una cepa, pero sería interesante explorar, por ejemplo, las cepas de brasiliensis con respecto a la mexicana. El día que tengamos una propuesta de algún antígeno, ver si los pacientes que han llegado de migrantes y tenemos sus sueros, ver si reconocen también cepas o antígenos mexicanos. Se puede hacer y yo creo que es importante, pero no hay datos que indiquen que haya, digamos, reconocimiento, que haya tanta dificultad de especificidad y sensibilidad de las pruebas diagnósticas comerciales, porque no hay tantas pruebas comerciales. O sea, hay antígenos caseros que utilizan todos los investigadores, tienen su propuesta de antígeno, y entonces nosotros nos alineamos un poquito con lo que hace el INDRE porque compartimos muchas veces, cuando nosotros tenemos un caso positivo, se los mandamos y de por sí les llega, porque ellos son los que definen si van a recibir el tratamiento o no. En ese sentido, si tenemos un caso positivo, avisamos a la jurisdicción, ellos mandan, y nosotros mismos tenemos que mandar la muestra al INDRE, ellos confirman el diagnóstico, y entonces el SENAPRED se da el medicamento. Es toda una cadena muy controlada, muy compleja y que funciona muy bien. En ese sentido, hemos tratado de alinearnos lo más posible con lo que hace el INDRE mismo, pero eso no implica que es el mejor método, porque Ok, no y tenemos por el mejor último, antígeno. ok, gracias. Y por último, veía yo que hay una vacuna de leishmaniasis para perro, pero no para humano. Sí, ¿Cómo va eso? Porque, bueno, finalmente las lesiones, y supongo que dejan secuelas importantes a nivel piel en las personas que desarrollan la bueno, todos los síntomas. Entonces, es algo terrible, ¿no? Realmente, sí, en ese sentido, ¿por qué si se ha avanzado tanto en la de perro? ¿En qué está atorado para el humano? sí, Supongo que debería de sí. funcionar igualmente, ¿no? Sí. Fíjate que la que hay para perro es para leishmaniasis visceral. Y entonces, Ok. sí, visceral, porque ese problema lo tienen los perros que van con los visitantes al Mediterráneo, que toda esa zona hay mucha transmisión de infantum, ¿no? De Donovani. Entonces ahí sí tienen un buen desarrollo para esa especie, pero no para la leishmania mexicana. Hay intentos, hay propuestas, pero ninguna ha sido eficaz. O sea, no hay una buena vacuna a la fecha que funcione bien. Hay muchas propuestas, obviamente en perros, la que está funcionando muy bien es contra la Leishmania infantum, sí, pero para humanos actualmente no hay una que sea la buena. Ok, Pero, muchas pero gracias. ciertamente no tiene por qué no haberlo. Yo creo que parte del problema, ajá, parte del problema es que yo creo que como es una infección intracelular, necesitamos activar un linfocito CD4. Hay que encontrar buenos adyuvantes. Yo creo que ahí radica el meollo del problema. Encontrar la generación de células que puedan matar a células infectadas, ¿sí? Un buen adyuvante para inducir una respuesta TH1 y sobre todo quizás complementarlo con un tratamiento tópico que elimina bacterias, eliminar la inflamación. Entonces yo creo que es una combinación inteligente de varias cosas para optimizar el tratamiento. Entonces, bueno, con adyuvantes también hay propuestas interesantes. Entonces, yo creo que hay que buscar esa combinación de lograr una TH1 y sobre todo eliminar factores que pueden generar inflamación, como las bacterias. Y eso se puede hacer tópicamente limpiando las lesiones. En países, por ejemplo, en africanos, muchas veces limpiando muy bien la lesión, curan espontáneamente, simplemente limpiándolas. Entonces, obviamente las lesiones por mexicanas son mayores, son más agresivas, pero la limpieza y la eliminación de bacterias es como que la parte más inicialmente importante para controlar esa inflamación. Sí. Ok, muchas Gracias, gracias. Rebeca. Ujú. Gracias por tus preguntas. Adian Bichi, aquí escribe en el chat, doctora, soy de la zona de los Tuxtlas. He visto pacientes con más de 50 años con la enfermedad y no ha avanzado mucho en la orejita. Le he tomado frotis e improntas y han salido negativas.
El paciente relata que su papá perdió la oreja por la mosca chiclera. De igual manera, me han comentado que han realizado un cataplasma con diversas cortezas de árboles, logrando su curación. Saludos desde Los Tuxtlas, Veracruz. He tenido la fortuna de conocer sus colaboradores y poder apoyar su proyecto desde acá con la colecta de cleo y material para insectario de luzos. ¡Ay, qué Adrián gusto! Vichy. Qué Sí, gusto, sí. qué gusto que haya escuchado esto y que esté involucrada. Sí, acaban de regresar de un viaje a campo dos de mis colaboradores y que seguramente trabajaron con ella, ¿no? Es Cristina y Javier, a lo mejor ella los conoce personalmente, pero bueno, yo creo que ese conocimiento que tiene la gente que vive en estas zonas es muy, muy valiosa y muy importante. Y sobre todo lo que también hay que tomar en cuenta que diferentes etnias tienen diferentes tratamientos. Entonces, el explorar esta área entre las diferentes zonas, pues igual es un trabajo muy bonito y simplemente tratar, porque la planta crece en muchos lados, pero tratar de educar de una etnia que sí lo sabe usar y otra quizás no lo sabe usar. Entonces, como que el conocimiento, hacerlo un poquito más esparcido, más universalmente conocido. Yo creo que eso por ahí enriquecería, pero no sustituiría lo que hacen localmente y que seguramente con mucho éxito. Yo creo que si no fuera por eso, habría muchísimos más casos de leishmaniasis, yo estoy de acuerdo. Yo tenía una pregunta, es con respecto a si se debe de hacer un llamado a las autoridades en estos resultados que usted ha obtenido de cómo se ha ido la infección de las personas a lo largo de la ruta del Tren Maya, porque Sí, ahorita son los trabajadores, pero ¿qué tal cuando están construyendo hoteles o resorts cerca de las estaciones? ¿Y qué va a pasar con esos turistas que van a ir ahí? Entonces, yo creo que estos resultados son muy importantes y que las autoridades estén conscientes de este problema que puede surgir, ¿no? sí, ¿Cuál sería su comentario al respecto? sí, sí, y de hecho, nosotros hemos dado seminarios con ellos mismos saben todo esto y trabajamos en conjunto. Y la verdad es que la atención a los migrantes con leishmaniasis y con otras cosas, pero ahorita es mi campo, ahorita es, que estoy viendo es el leishmaniasis. Actualmente ya hay suficiente abasto, porque hubo un desabasto durante la pandemia, por ejemplo, de glucantime, y ahorita ya hay glucantime, hay miltefosine, hay medicamentos, y, y los pacientes cuando se detectan son tratados, son enviados a algunas zonas hospitalarias donde se les trata, y que la mosca que transmite Leishmania brasiliensis está en México y lo puede transmitir, eso también se sabe. Y bueno, lo que faltaría quizás implementar y reforzar un poco es digamos, la notificación no nada más de leishmaniasis, sino decir, ok, estos llegaron de aquel lado y tienen esta leishmaniasis o la otra leishmania. Parte de eso no se está reportando porque los diagnósticos oficialmente todavía se están basando en la vieja norma. En cuanto esto mejore y ya se notifique la especie, entonces podrán mejorar también todas las campañas de control epidemiológico, se pueden optimizar. Ahorita todavía oficialmente no se están manejando especies, ¿no? Sí están enterados de que están, pero todos los datos son compartidos con las autoridades de salud. Y bueno, hemos visto mucho apoyo y bueno, nosotros en lo que podemos también apoyamos. Y yo creo que ese trabajo entre universidades y el sistema salud es el que se tiene que intensificar y justamente en padecimientos como estos, donde todos estamos involucrados, cada quien en su área, y el trabajo conjunto es lo que lo resuelve. Pero yo estoy de acuerdo que todos esos migrantes que ingresaron y que querían ir a Estados Unidos y ya no llegaron, se quedaron en México, muchos de ellos. Entonces, ellos son una fuente de potencial dispersión de cepas de leishmania
que no sean los originales, ¿no? De México. Porque no nada más vienen de Venezuela, inclusive vienen de África, o sea, vienen de También, muchos lados. también. Entonces, todo lo que está ingresando a México es un mundo de cosas. Digo, leishmania es un ejemplo, paludismo, tuberculosis, todo, o sea, el embate infeccioso que está llegando con tanta migración humana es una carga realmente dura para cualquier sistema de salud. Ujú. Ujú. Muchas gracias, doctora. Y bueno, aquí le mandan a través de Facebook muchas felicitaciones desde los Tuxtlas, Venezuela, de Oaxaca, veo aquí de Honduras, Venezuela, Oaxaca, Ecuador. Entonces, muchas felicidades por su ponencia y les gustó mucho a nuestros escuchas. Y si me permite dejar de compartir para leerle su constancia. ¿Qué es lo que debo hacer? Nada más dejar de compartir Ok, desde... no, share. Así. Ah, ok. Y yo aquí comparto. Hubiera quitado eso desde hace un rato, ¿verdad? Ah, estaba bien ahí. No lo veo. Sí. Bueno, no veo aquí en mi... mm, no. Sí, si no, No, no hay problema. sí, no. Pero mira, aquí se la leo, es la Sociedad Mexicana de Parasitología, otorga la siguiente constancia a la doctora Ingeborg Becker-Fauser por su participación en nuestros seminarios mensuales con la ponencia titulada Exploración de nueva ventana de oportunidad para el tratamiento de leishmaniasis, que ocurrió en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 2025. Doctora Becker Inge, para todos los que la conocemos, Sí. muchas gracias y los invitamos a aquellos que estuvieran interesados a contactar directamente a la doctora Inge por más dudas o colaboraciones o Con cualquier. mucho gusto. Agradecemos mucho a la doctora y nos vemos el próximo mes, esperemos. Y muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Muchas gracias. noches a todos.